Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cómo tomar las constantes vitales y cuáles son los parámetros normales. Vamos a empezar con la temperatura. Para tomar la temperatura hay tres tipos de termómetros distintos. El primero que vamos a ver es el siguiente. Este es un termómetro de mercurio, el que se ha utilizado de toda la vida en las casas y se sigue utilizando aunque cada vez menos, porque el mercurio es tóxico y cuando se rompía pues salía volando por todos lados en forma de bolitas con las cuales todos jugábamos de pequeñito. El segundo tipo que os voy a enseñar es este. Este es el termómetro electrónico. También se está utilizando mucho hoy en día en todas las casas porque es bastante asequible. ¿Cómo se utilizan estos dos termómetros? Diréis que es fácil, pues sí, lo sabemos todos. Bueno, pero hay sus cosillas. Lo primero es ¿dónde medimos la temperatura? Normalmente todos la medimos en la axila. Bien hecho. Esa digamos que es la temperatura basal, la normal, entre comillas. Si podéis, tomarla en la axila siempre. Aparte de la axila, también se puede tomar la temperatura en el ano, culo, llamadlo como queráis, en la boca y en el oído. En este cuadro que os voy a poner a continuación se explica las diferencias de temperatura de tomarla en un sitio o en otro, porque aunque la temperatura corporal sea la misma, se detecta de diferente manera, depende de dónde la tomamos, y estas son las diferencias. Como vemos en el cuadro, en la primera columna tenemos la temperatura axilar y la de frente, la cual digamos que hemos tomado como la basal. En la segunda columna tenemos la temperatura oral, es decir, en la boca. Y vemos que la temperatura sube medio grado respecto del axilar. Y si nos pasamos a la temperatura rectal y del oído, vemos que la diferencia es de 1 grado, casi 1 grado. El termómetro del oído también lo diré a continuación junto con el termómetro de la frente. Así que nos quedamos en que la oral medio grado más que la axilar y la rectal medio más que la oral y por lo tanto 1 grado más que la axilar. La axilar se compara con la frente y la rectal se compara con el oído. ¿Y cuál es la temperatura correcta? O bueno, correcta. ¿Cuál es la temperatura normal, digamos? Porque la normalidad no existe. Hay gente que de por sí la temperatura un poquito más baja o más alta que lo que se reconoce como normal. Cada cuerpo es un misterio. Para ello, os he hecho aquí mi super termómetro. Dibujar no se me da muy bien, como ya habéis podido comprobar. 35 para abajo es lo que se denomina hipotermia. Es decir, una temperatura por debajo de lo normal. 35 hasta 38, aquí, esto sería la temperatura normal. Y todos deberíamos de estar entre 35 o 35 y medio, también dependiendo de la bibliografía que tomemos, 35 o 35 y medio, hasta 37. 35 o 37 sería normal. Y ya pasamos de 37 a 38, esto sería febrícula, que no fiebre. Considera fiebre siempre a partir de 38 hasta 41, que es el máximo del termómetro. Hipotermia por debajo de 35 o 35 y medio. La temperatura normal sería entre 35 y 35 y medio hasta 37. 37 a 38, febrícula. Si se tiene febrícula no se suele hacer nada al respecto porque todavía no es fiebre. Se puede quedar ahí, puede bajar o puede subir. Cuando sube y pasa de 38 es cuando ya es fiebre y es cuando tenemos que actuar. El tercer tipo de termómetro que tenemos es este. Este termómetro lo habéis visto mucho en la tele últimamente porque es el termómetro con el que controlan la temperatura de la gente, sobre todo en medios de transporte, tipo aeropuertos, barcos, trenes. Con el coronavirus se ha puesto muy de moda. Este termómetro simplemente es como una pistolita, lanza un pequeño rayo en la frente y nos reconoce la temperatura corporal que tenemos en ese momento. La siguiente constante vital que vamos a ver es la tensión arterial. La tensión arterial siempre preocupa mucho a todo el mundo, sobre todo a las personas mayores. Existen varios aparatos para medirla. El más, digamos, profesional, que el que utilizamos en los hospitales, sería el esfingomanómetro, que es este aparatito de aquí, con el fonendoscopio. Pero esta técnica no la voy a explicar, ya que, como he dicho, se utiliza más que nada en hospital. En casa, poca gente tiene este aparato. Existe, por otro lado, los aparatos electrónicos, que son los que tenéis en casa.
De los aparatos electrónicos existen dos tipos. El primer tipo, que es el aparato de muñeca. Se han hecho estudios y el aparato de la muñeca es muy poco fiable. Y como económicamente tampoco hay tanta diferencia, dejad ese a un lado, no comprárselo, ya le digo porque la fiabilidad es muy baja, y comprarse este. Este es un aparato electrónico de brazo. Es muchísimo más fiable y los resultados que dan son mucho más correctos que los de muñeca. Este aparato pues funciona igual que el esfingomanómetro que nosotros utilizamos en el hospital junto con el fonendo. Lo que pasa es que como tiene la tecnología de la maquinita que lo va inflando, no hace falta fonendo porque la propia máquina reconoce cuál es la tensión, ¿vale? Tenemos que buscar siempre los tubos o el tubo. Metemos el brazo o lo fijamos con un velcro, depende del modelo, y lo metemos hasta aquí arriba, dejando 2 dedos por encima de la flexura del codo. Lo metemos, una vez que tenemos la altura deseada, tenemos que moverlo, porque lo más importante es que los tubos o el tubo coincida con la arteria que pasa por aquí. Entonces, los tubitos, ahí. Y ahora se fija. Y ahora, si tuviéramos la máquina, los tubos. De hecho, normalmente suele poner aquí, lo pone en inglés, artery, arteria, evidentemente, no hace falta ser muy listo, y que coincidan con la arteria. Vale, una vez que lo tenemos fijado, simplemente sería darle al botón, esto empezará a inflarse, 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 y llegará un momento que empezará a desinflarse. Y en ese momento, mientras se desinfla, es cuando la máquina reconoce qué tensión tenemos. ¿Y cuál es la tensión normal? La tensión normal o la ideal sería bueno, voy a hablar en términos de andar por casa para que me entendáis, la máxima o la alta 120 y la mínima o la baja en 80. O sea, 120-80 o 12-8 sería lo perfecto, digamos. Volvemos a lo mismo que con la temperatura. Depende de cada persona. Hay personas que tienen la tensión baja de normal, pues no pasaría nada. A lo mejor tendría 11-7 o 10-6 y es su tensión, no pasa nada. Y los que son hipertensos, pues rara vez la van a tener a 120-80. Normalmente la tendrían un pelín más alta, incluso tomando pastillas. Aunque la normalidad sea 120-80, se considera normal en el margen de entre 140 y 90. Es decir, si la máxima está en 140 o por debajo y la mínima está en 90 o por debajo, se considera también normal. Esos son los límites a partir de los cuales se considera hipertensión. Por lo tanto, hipertensión siempre va a ser aquellas tensiones que estén por encima de 140 o por encima de 90. Si tenemos, por ejemplo, 150-80, también se considera hipertensión. O si tenemos 120-100, también se considera hipertensión. ¿Ok? Eso, con que una salga de los valores, de los límites, ya se considera hipertensión. Lo siguiente que os voy a explicar es cómo se mide la saturación de oxígeno en sangre. Y diréis, yo esto nunca lo he escuchado, ¿esto qué es? Yo esto no lo he visto. Pues simplemente es medir qué cantidad de oxígeno hay en la sangre. Hoy en día, los tiempos que corren, es bastante importante porque los pacientes que tienen coronavirus, uno de los síntomas que presentan es que esa saturación baja muy rápidamente, puesto que el coronavirus es un virus aéreo que afecta al sistema respiratorio, los pulmones y tal. En los pacientes que tienen síntomas, uno de los síntomas es que la saturación de oxígeno baja y baja muy rápidamente. Una saturación de oxígeno de una persona que normalmente tiene entre 98 y 100, baja de repente por debajo de 94, puede ser un síntoma de que esa persona tiene coronavirus. No solo eso, no os vayáis a alarmar, tengo una saturación de 94, tengo coronavirus. No, simplemente es uno de tantos síntomas, como la fiebre, como la pérdida de olfato, de gusto, incluso diarreas, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente es un indicador. No porque tengas eso vas a tener coronavirus. Y para eso venden unos aparatitos que es este de aquí. Este aparato se llama pulsioxímetro
y te va a medir el porcentaje de oxígeno que tienes en la sangre. Lo perfecto sería tener el 100% del oxígeno. Por ejemplo, en personas fumadoras pues puede bajar hasta el 97 y sería perfectamente normal. Y en algunas personas con patologías pulmonares, con EPOC, pues también podría estar en 95, 96, 97 e incluso menos, pero si está controlado no pasaría nada. La normalidad sería entre el 97 y el 100%. Este aparato, como veis, tiene dos numeritos. Uno indica el porcentaje de oxígeno de la sangre y el segundo en que te indica es el pulso, que es la siguiente constante de la que vamos a hablar a continuación. Pues ahora vamos a hablar de el pulso y cómo tomarlo y cuáles son los valores normales. Bien, pues como os acabo de comentar, con ese aparato se puede medir el pulso. Con el tensiómetro, el aparatito para tomar la tensión en el brazo, te dice la tensión y el pulso también. Y si queréis tomarlo vosotros solo en pulso, sin necesidad de ningún aparato, os voy a comentar cómo. Bien, pues para medir el pulso, la zona que vamos a utilizar va a ser esta. Hay otras muchas, pero esta es la más fácil y la más accesible, ¿ok? Y aquí tenemos dos puntos para medir el pulso, ¿ok? Tenemos por un lado la arteria radial, que es la que va pegada al dedito gordo, que iría más o menos por aquí, más o menos, ¿vale? Y la siguiente que tendríamos sería la ulnar o cubital, que vendría por aquí abajo, aproximadamente, porque después la anatomía de cada persona también cambia. Bien, pues simplemente con estos dos deditos vamos a presionar donde está la arteria. Y notaremos, bueno, a veces que hay que buscar, no siempre sale la primera, no os preocupéis, porque es lo que digo, la arteria no siempre está en el mismo sitio. Y empezaremos a notar un bombeo, tanto aquí como aquí. Bien, pues la manera de medir el pulso son tres maneras. Tenéis que medir cada vez que notéis un bombeo durante 1 minuto. Y ahí tendréis los latidos por minuto. Otra manera, medirlo durante 6 segundos y multiplicarlo por 10, o medirlo durante 10 segundos y multiplicarlo por 6. ¿Y cuáles son los valores normales del pulso? Pues lo normal, en general, para toda la población, siempre hay excepciones, sería entre 60 y, dependiendo de algunas bibliografías, 90 o 100. Se considera taquicardia, es decir, un pulso más acelerado de lo normal, a partir de 100 hacia arriba. Y se considera bradicardia, que es un pulso por debajo de lo normal, pues de 60 hacia abajo. Como un extra añadido, que no es una constante vital, pero hay mucha gente que también lo utiliza, hablar de la glucemia, es decir, del azúcar en sangre. Solo un breve resumen. Simplemente saber que los valores normales de azúcar en sangre para una persona que no es diabética sería entre 80 y 120. A partir de 120 sería hiperglucemia, que ya serían muestras de que esa persona o es o va a ser en un periodo corto de tiempo diabética. Y por debajo de 80 tendríamos la hipoglucemia. La máquina de azúcar, cómo se mide y tal, ya si queréis, dejádmelo en comentarios, os lo explico otro día. Es una técnica bastante fácil. Suscribirse, darle a la campanita y darle al like. Y comentarme, que no se os olvide, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, darme algún consejo de un vídeo que pueda hacer en un futuro, de qué queréis que hable, cualquier cosa, yo me adapto a todo. Y una cosa, información importante, cuando llegue a los 100 por 10 suscriptores en el canal, haré un sorteo, ya os diré de qué. Así que no os olvidéis suscribiros, hasta la próxima.